Hola, soy Carlos Aparcedo. Esta es la serie Paz en medio de la tormenta y nuestro episodio del día de hoy se llama ¿Ya está el anticristo con nosotros? Esto es un tema del cual muchas personas nos han hecho preguntas, muchas interrogantes sobre esto por toda esta situación de crisis que estamos viviendo en este momento. Pero esta serie, Paz en medio de la tormenta, pretende llevar un mensaje de esperanza, de fe, de paz en este tiempo de dificultad. Así pues que bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Paz en medio de la tormenta. La palabra de Dios no menciona específicamente la palabra anticristo, como algunos me han preguntado, me han dicho, hermano, pero ¿en qué parte de la Biblia se menciona la palabra anticristo? Y algunos han dicho, el anticristo no es una persona, el anticristo es un espíritu. Y quiero responder a todas las personas que me han hecho preguntas sobre esto. Primeramente, la palabra de Dios, la Biblia no menciona específicamente la palabra anticristo. Y también quiero decir a los que me han dicho, el anticristo es un espíritu, ciertamente lo es, pero también se refiere la Biblia a esta persona que no menciona como anticristo, pero que se habla de una persona, se menciona como anticristo y como espíritu y como persona. Uno de estos pasajes lo podemos ver en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, que dice, este es el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, dice: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Se está refiriendo a la persona del anticristo. Y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya repito, aquí se está hablando específicamente de una persona, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Quiero aclarar un poco este versículo. Este es el versículo 4 de 2 de Tesalonicenses 2. El cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios. Cuando habla en esta primera parte del versículo, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, ciertamente ahí se está refiriendo a un espíritu, y es un espíritu que está entre nosotros desde hace muchísimo tiempo, desde hace siglos, y se refiere a todo lo que está en contra de Jesús, del Mesías, del Salvador. Pero cuando dice aquí, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuese Dios, está hablando aquí de alguien que todavía no se ha presentado al menos públicamente no se ha presentado. Y está hablando aquí ya no de un espíritu, sino de una persona. Jesús menciona a esta persona en el libro de Mateo capítulo 24, voy a leer algunos versículos solamente, comenzando por el 5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y como dijimos en el video anterior, este pasaje se refiere a cuando los apóstoles le están mostrando a Jesús el templo, hablándole de wow, la grandeza del templo, y Jesús le dijo, derribad este templo y yo lo voy a reconstruir en 3 días. Obviamente sabemos que Jesús se estaba refiriendo a que él iba a ser crucificado, pero que en 3 días iba a resucitar. Pero a él, los apóstoles le preguntan, maestro, pero ¿cuándo sucederán todas estas cosas? Y aquí es donde habla de acontecimientos, de eventos futuros, y dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Versículo 6, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Yo personalmente pienso que lo que estamos viviendo en esta época de pandemia es justamente eso a lo que se refiere Mateo 24:7, principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y luego dice el versículo 15,
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y hago un paréntesis, cuando Jesús dice la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ahorita vamos a ir al libro de Daniel, pero me voy a ir a retroceder un momento lo que estábamos hablando antes de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, que es versículo 4 de ese capítulo, que dice que esta persona que hemos llamado el anticristo se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Eso es la abominación desoladora de la que habla Mateo 24. Dice: los que estén en Judea huyan a los montes, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Porque, ahora me estoy saltando el versículo 27, versículo 27 de Mateo 24, para que no se me pierdan. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre será un hecho inconfundible. No habrá manera de que tengamos duda, porque va a ser un hecho universal, va a ser un hecho que se va a notar en todos los lugares de la tierra, pero también va a ser así como el relámpago sorpresivo, algo que va a ocurrir de un momento a otro. Por eso Jesús dice, cuando le preguntan: Señor, ¿cuándo irán a ocurrir todas esas cosas? Y Él dijo: de esto a ustedes no les corresponde saber, del día y la hora solo el Padre lo sabe. Entonces, yo les decía que Jesús habla en este pasaje de esa abominación desoladora de la que habla Daniel, y lo cita específicamente, y es en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 27. En el libro de Daniel capítulo 9, este capítulo también lo mencionamos en el episodio pasado. Se trata de cuando Daniel está orando porque él siente mucho dolor en su corazón, porque ellos están allí en Babilonia como cautivos, están allí deportados, y habían pasado décadas de esto, y Daniel buscó en los libros de los profetas y encontró que el tiempo de la deportación iban a ser 70 años, y él estaba orando y él estaba pidiendo perdón por sus pecados, por los pecados de sus padres, por los pecados de sus antepasados, por los pecados de su pueblo. Y en ese tiempo, en ese momento, Daniel recibió la profecía, lo que se llama la profecía de las 70 semanas. Y ya hablamos de eso en el episodio pasado, no lo vamos a repetir hoy. Pero en el verso 27 dice: y por otra semana, se está refiriendo específicamente a la semana 70 de la profecía de las 70 semanas. Y repito, esta semana, esto todavía no ha ocurrido. Dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Ese desolador del que habla Daniel 9:27, que lo cita Jesús en Mateo 24, versículo 15, ese desolador es la persona, no estamos hablando del espíritu, es la persona del anticristo, que cuando dice la consumación, y habla de cuando haga cesar el sacrificio y la ofrenda, esa es la persona del anticristo, y eso va a ocurrir, lo dice también Daniel 9:27, a la mitad de la semana, es decir, a la mitad de la semana 70, es decir, a los 3 años y medio, que es justamente cuando está finalizando el periodo de la tribulación y cuando comienza el periodo de la gran tribulación. Porque a partir de la mitad de la semana 70, es decir, a los 3 años y medio de que ya el anticristo esté gobernando sobre la tierra, la persecución no va a ser solamente en contra de los cristianos, sino también va a ser en contra de los judíos. Y por eso se va a llamar la gran tribulación, porque él va a entrar del templo, que por cierto el templo en este momento no existe. El templo va a ser construido y él va a entrar, y ahí va a haber un sacrificio continuo, una ofrenda, y aquí dice: él hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y va a entrar a ese lugar y va a decir: ustedes me tienen que adorar a mí. Y el que no lo quiera adorar a él lo va a perseguir. Ahí viene la gran tribulación, y a eso se refiere cuando dice la gran tribulación. Alguien me preguntó
Hermano, ¿dónde se menciona en la palabra el tercer templo? No se menciona esa frase como tal, pero dice que habrá sacrificio y ofrenda continua. Eso solamente puede ocurrir en el tercer templo. Quiero recordarles que el templo que construyó Salomón, sucesor, hijo del rey David, ese templo fue destruido por los babilonios en ese tiempo cuando ellos fueron deportados a Babilonia. Después, bajo el liderazgo de Esdras, primero de Nehemías y después de Esdras, ese templo fue reconstruido en el año 400, si mal no recuerdo, creo que es 449 antes de Cristo. Y a partir de allí se comienza un periodo de 62 semanas que concluye específicamente cuando Cristo es asesinado, cuando es crucificado ahí en la cruz de Calvario, valga la expresión. Cuando Cristo, ese día, cuando Cristo es crucificado, ahí culmina el periodo de las 62 semanas, para un total de 69 semanas. Entonces, ese templo volvió a ser derribado en el año 70 después de Cristo. Ahora no existe ese templo y existe una mezquita. De tal manera que es un territorio en disputa entre Palestina y entre Israel, y no puede haber un templo allí en este momento porque eso pudiera eventualmente generar un conflicto tan grande que pudiera causar la Tercera Guerra Mundial. Pero este hombre, a quien los teólogos llaman el anticristo, y es esta persona que se opone a Dios y a todo lo que tiene que ver con Dios, va a lograr que haya un pacto de paz. Por eso dice también en 1 de Tesalonicenses, cuando ustedes oigan paz y seguridad, cuidado, porque ya está ocurriendo. Porque va a haber ese pacto de paz que va a permitir la construcción de ese tercer templo en tiempo récord. Los judíos tienen ya todo listo, todo preparado para construir ese tercer templo. Todo tienen planos, los materiales, todo el proyecto en un tiempo récord, y va a haber allí el sacrificio y la ofrenda continua como en los tiempos de Salomón, hasta que el desolador, esta persona, el inicuo, esta persona que se opone a Dios y que quiere tomar el lugar de Dios, va a llegar allí, se va a sentar en la silla que le corresponde al Mesías y va a exigir que le adoren. De tal manera que esa es la persona del anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así lo menciona Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, cuando dice el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios. Así pues que, si analizamos las profecías de Tesalonicenses, de Mateo 24, de Daniel, incluso en algunos pasajes de Apocalipsis, podemos concluir que primeramente, y repito, de esto hablamos en el episodio pasado, por eso no voy a mencionar todo, primeramente proviene del poder, del alto poder político y económico del mundo. ¿Por qué? Porque en las profecías de Daniel habla de los cuernos, y los cuernos son precisamente gobiernos fuertes, gobiernos poderosos. La segunda conclusión es que él va a lograr un acuerdo de paz entre Israel y Palestina que va a permitir esa reconstrucción de ese lugar que se va a llamar el tercer templo, o que llamamos el tercer templo, pero lo va a permitir que se reconstruya de forma pacífica. ¿Y por qué decimos que va a haber un tercer templo? Repito, porque no puede haber sacrificio continuo y no puede haber abominación desoladora. No puede ir y tomar el lugar de Dios si no hay un tercer templo, porque eso solamente es en el tercer templo. En tercer lugar, analizando también las profecías de Daniel, podemos concluir que va a proceder de una coalición de gobernantes del mundo. La cuarta conclusión es que al principio este personaje no será tan poderoso. Realmente sí proviene del poder político y económico, pero no va a ser alguien que en este momento luzca como un candidato fuerte para ser ese personaje, porque recuerden que en la profecía de Daniel se refiere a él como el cuerno pequeño, pero después él va a surgir como la persona más importante de gobierno en el mundo. Así que no pudiera ser alguien que en este momento pudiéramos verlo como alguien visible, como alguien fuerte para ser un gobernante mundial.
Quinta conclusión: debe surgir en un momento en el que el mundo, en que la humanidad se encuentra en una situación de una crisis muy fuerte, de una gravedad tal que la humanidad esté deseando que aparezca un libertador, un líder infalible que tenga la capacidad de resolver todos los problemas. Y esta persona va a aparecer, va a surgir como el único que puede tener esa capacidad para resolver los problemas que van a estar existiendo en ese momento en el mundo. Va a ser un momento donde los principales gobernantes del mundo van a quedar como que ellos no están teniendo la capacidad para solucionar los problemas. ¿Cuáles problemas? Aquellos de los que habla Mateo 24, de pestes, de hambre, de guerra, de rumores de guerra, de una situación de una dificultad extrema en el mundo. Sexta conclusión: en ese momento, cuando surge este personaje, mucha gente va a decir: ah, bueno, dicen que es el anticristo, pero a mí qué me importa, yo no creo en nada de eso. A mí lo que me importa es que esta persona me resuelva mis problemas. Si yo no tengo que ver nada con esto, a mí no me importa de dónde venga o de dónde no venga. Lo importante es que está teniendo la capacidad para resolver mis problemas. Así pues que ya está esta persona entre nosotros, no lo sabemos, no sabemos si ya existe, si ya vive, no sabemos si dentro de poco va a aparecer, pero lo que sí sabemos es que en este momento se están dando muchas señales que nos indican que parece que estamos en el umbral, no en el tiempo del fin, pero en el umbral de lo que se menciona en la Biblia como los acontecimientos finales. Yo les recuerdo, esto no significa que el mundo va a explotar, esto no significa que todos nos vamos a morir mañana, esto significa que viene un tiempo de cambio drástico y radical del sistema mundial tal como lo conocemos ahora. Esto, quiero dejarles estas conclusiones finales antes de despedirme. Esto no significa que nosotros tenemos que tener miedo de nada. Nosotros estamos sellados con la sangre de Cristo. Además, si usted acepta a Cristo en su corazón, nosotros nos vamos con Cristo en el momento del rapto, del arrebatamiento. De ese tema vamos a hablar posteriormente en otro video sobre quiénes se van en el rapto. Pero por el momento solamente quiero que se quede con esto. Podemos estar en paz, podemos estar tranquilos, estamos cubiertos por la sangre de Jesús. Dios tiene control de todo, nada de lo que esté pasando o nada de lo que vaya a pasar va a estar fuera del control de Dios, y mucho menos debemos pensar que Dios nos va a dejar desamparados en ningún momento. Todo está en los planes y en los propósitos de Dios. Así pues que bendiciones para todos ustedes. Quiero invitarlos de una vez a ver el próximo video que se titula ¿Cómo puedo ser de ayuda en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de crisis? Es un video donde hacemos un llamado a la luz de la palabra de Dios a ser de ayuda, a través del cual cualquier persona puede ser de bendición en estos tiempos de crisis. Quiero recordarte, si no te has suscrito a mi canal, dale clic aquí abajo para que te suscribas y dale a la campanita para que seas el primero en recibir notificaciones cuando subamos nuevos videos. Si te gustó, comparte, comenta. Así pues que te bendigo en el nombre de Jesús. Hasta luego.